Bueno, seguimos hablando de la festividad de Rosario en el día de hoy, de este tricentenario, del significado, de cómo lo vive la gente. Uno de nuestros equipos a cargo de Fiamma De Biasi hoy conversó con Pablo, que es historiador, sobre las creencias inclusive que rodean a esta fecha emblemática para la ciudad. 300 años sí o 300 años no. En el marco de esta celebración tuvimos ganas de consultar acerca de un par de particularidades y dudas sobre este festejo y es por eso que RTS Medios se acercó a hablar con el historiador Pablo Suárez y esto nos decía en detalle. Lo que hay que festejar, lo que hay que aprovechar la ocasión para hablar de nuestra historia. Y eso siempre es bienvenido, por lo menos por el gremio de los historiadores, que muchas veces los debates sobre el pasado quedan de lado porque el presente es agobiante, entonces hablamos sobre el presente y nadie se pone a opinar para atrás. En ese sentido, esta conmemoración viene bien, más allá de que los 300 años estén flojitos de papeles, como se dice habitualmente, y en este caso es flojitos de papeles literalmente, porque porque los documentos de aquella época están en papel y no están, porque no hubo tal fundación, entonces no va a haber. Pero está bien conmemorar la historia de una comunidad, más allá de 300, 200, 100 más 200. Si nosotros volviéramos del tiempo hacia atrás, ¿con qué Rosario nos encontraríamos celebrando un bicentenario? Bueno, nos encontraríamos con una ciudad en 1925 que todavía tenía su puerto, sí, en un gran momento, digamos, y que un puerto que comenzaría a decaer un poco unos años después, pero una ciudad pujante, como se dice, antes de la crisis del 30, pensemos que todavía no había llegado la crisis del 30 que hizo estragos en todo el mundo y también en Rosario, porque el fuerte de Rosario en ese momento era el puerto y la conectividad, y la crisis internacional impactó fuertísimo sobre la ciudad. Y también pensemos en esto, que esa generación tenía muy presente la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo, así como nosotros creo que la mayoría nos acordamos de la conmemoración del bicentenario de 1810, en 2010, con todo lo que significó, creo que, y había algo de eso, como que esa generación, esa intendencia, vio que detrás de las celebraciones había una buena ocasión para hacer obras, para convocar a la ciudadanía detrás de un proyecto común y a unificar, y armaron algo con los papeles que había y inventaron unos 200 años digamos, para celebrar también a esa ciudad. Si no se podía celebrar el origen preciso de la ciudad o la fundación de una ciudad, sí se celebró en 1925 la ciudad que esa gente había construido. Porque pensemos que en 1925 gran parte de la dirigencia todavía eran de alguna manera herederos o continuadores de una generación del 80 que había, o de esa generación que había hecho mucho para que la ciudad creciera. Entonces de alguna manera se estaban celebrando a sí mismos con sus grandes palacios, muchos de ellos todavía están presentes. Y siempre, como siempre pasa, al margen de celebraciones, una ciudad con miseria, con pobreza, que no había descubierto todavía los beneficios de las leyes laborales en 1925. Cualquier persona que pueda conocer las historias sobre los trabajadores en refinería o en el frigorífico Suiz puede dar cuenta que en 1925 había una agenda social que no estaba ni presente en las ideas de nadie. ¿Cuál es el detalle o esa historia que no podés olvidar y que tiene un vínculo con vos acerca de la historia de Rosario? ¿Cuál es la particularidad que te gustaría que todos supieran acerca de la ciudad? Yo tengo un berretín con las inundaciones, que es un berretín un poco personal, que es una historia olvidada, que tiene que ver con la historia de los barrios, que han sido bastante atacados por el agua en un momento, y es llamativo que no exista una historia sobre eso. Pero, por ejemplo, hay otros hechos históricos que ya no son mi berretín, pero que yo considero que están de alguna manera subvaluados, como puede ser el Rosariazo, por ejemplo. Me parece que es un hecho más allá de la interpretación, si estás a favor o en contra, si vos hubieras, más allá de si en ese momento vos decís, yo hubiera salido a la calle, o yo no hubiera salido a la calle, creo que es un hecho histórico muy importante de Rosario, y que está como un poco olvidado en la vida, no entre los historiadores, que sí hay mucho trabajo sobre el Rosariazo, pero sí en la comunidad. Bueno, compartíamos la palabra de especialistas, ¿no?, que conocen a fondo mucho más respecto de la historia de Rosario, pero salimos a consultarles a la gente. ¿Cuánto sabe de la historia de la ciudad? Y esto es lo que revela la encuesta. ¿Alguno sabe por qué los 300 años de Rosario?
Ni idea. ¿Por acá? No, no tenemos ni idea. Bueno, pero la festejan igual con el show de hoy. Sí, sí, venimos a ver. Pregunta, más allá de la historia, ¿cuál es el lugar más icónico de la ciudad de Rosario? Parque Independencia para mí. ¿Es el lugar que más te gusta? Sí. Muy bien. ¿Y por acá? El monumento. Sí, ¿Es el más icónico y el que más te gusta? sí, es el que más me gusta por el río. Tenés un montón de espacio para estar acá sentado, venir a tomar mates y es súper lindo para mí. Más ahora en la primavera, el verano es re lindo. El que más reconoce la gente alrededor del mundo de Rosario. Sí, obviamente. ¿Cuál es el lugar que más icónico o el que más te gusta de Rosario? Acá, el monumento. ¿El monumento? Bien. ¿No hay ningún otro lugar más lejos del río? El Parque Independencia. Ah, muy bien, muy bien. ¿Es el lugar al que más venís al monumento? Vengo a veces. Bueno, ¿son de Rosario? Sí, Bien, ¿por acá? también. Sí. Bueno, ¿cuál es el lugar que más te gusta de la ciudad de Rosario? El río Paraná. El río Paraná. ¿Te parece el más lindo de la ciudad? Sí. ¿Por qué? Porque a veces me gusta pescar también. Pescar, sentarme ahí en los sillones y estar ahí disfrutando el río y el viento. Ah, bien. Bueno, y por acá, ¿cuál es el lugar más icónico o el que más te guste de la ciudad de Rosario? La Plaza 25 de Mayo. Ay, qué lindo, bien, una respuesta diferente. ¿Por qué la Plaza 25 de Mayo? Me parece muy histórica. Porque se fundó hace 300 años, ¿puede ser? Bueno, puede ser, viste que hay polémica de que si son 300 años sí o no, pero bueno, más allá de eso. Lo que se dice. Pues se pone a pensar cuándo fue exactamente, va a estar un buen rato. Lo importante es celebrar los Lo 300. importante es festejar que tenemos una ciudad tan linda, tan hermosa para festejar con gente que salió de acá grandes. Y bueno, quién sabe. Bueno, te pregunto, ¿vos sos de acá de Rosario? Yo soy de acá de Rosario. ¿Cuál es el lugar más icónico o el que más te gusta de la ciudad? Y para mí el monumento. Tenemos el monumento, el río. Es como que tenés todo en un mismo lugar, tipo todo centrado. Toda esta zona. Sí, toda esta zona es muy linda.